representante integrante Elisa Cayo Rivera y mi persona Betsy Jimena Román Mesa vamos a hablar sobre las nefronas, lo histológico y sus funciones. Comenzando, vamos a mencionar que las nefronas constituyen las unidades funcionales del riñón. Se encargan de tres procesos que son la filtración, la secreción y la absorción. El resultado de estos procesos es mantener la homeostasis de la sangre y formar la orina. Hay tres tipos de nefronas, las cuales son las nefronas yuxtamedulares, que tienen porciones delgadas y largas del asa de Henle. Las nefronas corticales, o también conocidas como subcapsulares, localizadas justo debajo de la cápsula, que tienen asas cortas. Y por último, algunos autores incluyen adicionalmente en su clasificación a las nefronas mediocorticales, también denominadas como intermedias, cuyas cápsulas renales se encuentran en la región cortical media, pero en esta obra se considera pertenecientes al grupo de las nefronas corticales. Le paso la palabra a mi compañera. Continuando con la exposición, como se ve bien en el gráfico, vamos a realizar o esquematizar cómo se está representado la nefrona. Bueno, la nefrona llega a comenzar de esa altura, que este elemento redondeado se llama el corpúsculo renal. Este corpúsculo renal está formado los túbulos proximales, los túbulos distales vamos a llegar a tener. Es por ello que se muestra en la corteza, que representa del color rosado, forma parte de la corteza, y el color oscuro forma parte de la estructura del pirámide ósea de la médula. La arteria arciforme, armando bien claro el límite entre la corteza y la médula renal, muestra cómo se distribuyen tanto las nefronas al nivel de la corteza y al nivel de la médula renal. La nefrona está formado por dos partes bien diferenciadas. Vamos a llegar a encontrar el corpúsculo renal, como anteriormente mencionamos, a esta altura. Este corpúsculo renal, esta a su vez tiene dos componentes. El sector tubular, como se logra ver, el sector tubular de la nefrona comienza en el túbulo contorneado proximal hasta llegar al túbulo contorneado distal. Esto, túbulo contorneado principal o proximal, conlleva el nombre porque está cerca al corpúsculo renal. Este túbulo contorneado principal va descendiendo por la rama descendente gruesa hasta llegar a la rama descendente fina, que encontremos las asas de Henle, y va ascendiendo por la rama ascendente fina, sucesivamente a la rama ascendente gruesa, hasta llegar al túbulo contorneado distal. Hasta esta altura llega o forma parte de las nefronas. Este túbulo colector no forma parte de las nefronas. Como sabemos muy bien, este túbulo colector cumple un papel muy importante, ya que en este punto la nefrona drena al nivel de este túbulo que no forma parte. Es por ello que este conducto colector, como se puede ver en el conducto colector, recibe el drenaje de varias nefronas al mismo tiempo. En resumen, en esta imagen podemos llegar a ver bastante claro dos cosas. Primeramente, que vamos a llegar a encontrar en la corteza al corpúsculo renal y también los tubérculos, los túbulos, tanto proximal y distal. Y en la médula renal vamos a llegar a encontrar sobre asas de Henle. Estas asas de Henle, a su vez, también podemos llegar a diferenciar de acuerdo a su longitud. Nosotros podemos dividir en dos a las nefronas. Vamos a llegar a encontrar nefronas yuxtamedulares y las nefronas corticales. La mayoría, o mejor dicho, el 85% de estas nefronas son de este tipo, que serían las nefronas yuxtamedulares. Continuando,
Vamos a mencionar también, como anteriormente mi compañera mencionó, que las nefronas están conformadas por dos partes, que son el corpúsculo renal y el túbulo renal. Cada corpúsculo está formado por dos elementos, que son el glomérulo y la cápsula de Bowman. La nefrona comienza en la cápsula de Bowman, una región del túbulo urinífero distendida e invagina, con un extremo ciego. Comenzando la túnica externa. La túnica externa de esta cápsula, conocida como hoja parietal, está constituida por el epitelio plano simple. El epitelio plano simple de la capa visceral interna se modifica para formar células que se conocen como podocitos, con varias prolongaciones citoplasmáticas, mayores y menores. Las más largas de las prolongaciones primarias, mayores, dan origen a prolongaciones secundarias y prolongaciones terminales denominadas pedicelos. Se envuelven a los capilares glomerulares. Los espacios entre pedicelos vecinos, conocidos como hendidura de filtración, presentan puentes que se extienden entre el pedicelo y otro, denominado diafragmas de la hendidura de filtración. Los pedicelos están ricamente provestidos de filamentos de actina, de lo que les permite ligeros movimientos para ajustarse al tamaño de las hendiduras de filtración. Continuando, los capilares glomerulares están fenestrados con poros grandes que carecen de diafragma. Las membranas de las células endoteliales tienen aquaporina 1, los canales diseñados para el paso rápido del agua. Una gruesa lámina basal glomerular sintetiza por los podocitos y las células endoteliales del capilar glomerular se interpone entre estas dos células, constituyendo en conjunto la barrera de filtración glomerular. El tejido que sale del glomérulo hacia el espacio de Bowman se denomina ultrafiltrado glomerular. El tejido intersticial, compuesto por células mesangiales, intraglomerulares y extraglomerulares, y la matriz extracelular que fabrican y también está asociado con el glomérulo. Las células mesangiales extraglomerulares comparten la lámina basal de los capilares glomerulares, y por último la ultrafiltrado de los capilares glomerulares ingresa en el espacio de Bowman, pasando a través de la barrera de filtración glomerular y drena a través del cuello del túbulo proximal. El epitelio cúbico simple del túbulo proximal se une al epitelio plano simple de la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Continuando, vamos con el túbulo proximal. El túbulo proximal está compuesto por dos regiones, que es el túbulo contorneado proximal y la porción recta del túbulo proximal, también conocida como rama gruesa descendente del asa de Henle. Las células del túbulo contorneado proximal tienen un extremo borde en el cepillo, conocido como microvellimiento. Sus membranas plasmáticas lateral y basal son considerablemente contorneados, y las laterales forman numerosas interdigitaciones con las membranas de las células contiguas. El exagerado plegamiento de las membranas basal celular presenta una región rica en mitocondrias y le otorga un aspecto estriado y eosinífilo cuando se observa por microscopía óptica. Continuando con las cuales son la porción descendente y el asa de Henle y la porción ascendente. La rama delgada descendente de las nefronas yuxtamedulares se extiende hasta el ápice de la pirámide medular. El asa de Henle se encuentra cerca del ápice de la pirámide medular y conecta las ramas descendentes y ascendentes a través de un asa, similar a un broche para el pelo. La rama delgada ascendente del asa de Henle es paralela al descendente, con continuación en dirección cortical del asa de Henle. Las ramas delgadas descendentes y ascendentes del asa de Henle están constituidas por epitelio plano simple. Y por último vamos con el túbulo distal. El túbulo distal tiene dos regiones, las cuales son la porción recta
también conocida como rama ascendente gruesa del asa de Henle, y el túbulo contorneado distal, puesto que presenta análisis de la vía de la nefrona, y la rama ascendente derriba del asa de Henle. Termina en la porción ascendente recta del ascendente gruesa del asa de Henle, también conocido como la porción recta del túbulo distal. Está constituido por células epiteliales cúbicas simples, similares a las del túbulo proximal, excepto que son más bajas y no tienen un componente extenso de microvellosidades. La porción recta del túbulo distal se inicia mucho más profundamente en la médula del extremo de la porción recta del túbulo proximal. Asimismo, la porción recta del túbulo distal asciende dentro de la corteza para entrar en contacto con las arteriolas glomerulares aferentes y eferentes en el polo vascular de su propia corpúsculo renal. Continuando con la exposición, vamos a llegar a mostrar la corteza del riñón. Vamos a representar, como anteriormente mi compañera ya señaló, sus elementos. Como se llega a ver en esta altura, vamos a encontrar la arteriola glomerular. Esta arteria glomerular eferente da ingreso de la irrigación. Y en esta altura, sobre la arteriola glomerular aferente, se va a llegar a drenar. Hablemos sobre el tubérculo contorneado proximal. Este túbulo contorneado proximal está formado por las células cúbicas, cuya membrana plasmática basal muestra pliegues profundas, que son las estrías, que contienen mitocondrias, como también indican el transporte activo. Su membrana plasmática apical muestra numerosos microvillosidades largas que indican sus actividades de absorción y secreción, como llega a mostrarse en esta parte de aquí. Y vamos a llegar a encontrar en el túbulo contorneado distal. Esta está formada por células cúbicas bajas con microvillosidades escasas y cortas. Comienzan más profundamente en la médula, que es el sitio donde terminan los túbulos proximales. En esta altura vamos a llegar a encontrar el túbulo colector, que no forma parte de las nefronas. Este túbulos colectores o los túbulos colectores tienen células cúbicas, comienzan en los rayos medulares de la corteza y terminan en el área cribosa. En esta altura vamos a llegar también a encontrar las células epiteliales, que forman parte de las asas de Henle. Estas ramas finas del asa de Henle están constituidas por células planas. Son largas en las nefronas yuctamedulares, anteriormente señalamos, y extremadamente cortas en las corticales. Continuando, la cápsula de Bowman vamos a describir con mayor enfoque. Esta cápsula de Bowman vamos a llegar a encontrar de que la irrigación va a estar dada por las arteriolas eferentes, como mencionamos. Estas arteriolas eferentes tienen células yuctamedulares. La irrigación y el drenaje va a estar dada por las arteriolas aferentes. Estas tienen células yuctamedulares, pero con un músculo liso modificado. En esta altura vamos a llegar a encontrar el polo vascular. La cápsula de Bowman tiene dos capas, tiene una capa parietal y una capa visceral. En la capa parietal está formado por el epitelio plano simple, y la capa visceral está modificado porque está formado por las células que son los podocitos. En esta altura vamos a llegar a encontrar también los bordes del cepillo, que son microvillosidades. Encontramos también el surco contorneado proximal o túbulo contorneado proximal. Vamos a llegar a encontrar el espacio urinario. Continuando. Continuando con la siguiente imagen, podemos observar en la imagen que es las capilares fenestradas.
donde vamos a encontrar una lámina basal, un endotelio, un proceso secundario, vamos a encontrar prolongaciones primaria, el cuerpo celular del podocito, hendidura de filtrado, también vamos a encontrar el podocito, las prolongaciones primarias, tanto como arriba y abajo, y las prolongaciones secundarias. En sí, de esta imagen podemos decir que los capilares fenestrados que constituyen el glomérulo están cubiertos por pedicelos que surgen de las prolongaciones primarias de los podocitos. Las hendiduras de filtración entre pedicelos adyacentes tienen puentes con diafragma de la hendidura que en asociación con las láminas basales funcionadas del endotelio capilar y el podocito contribuyen a la formación de la barrera de filtrado. Continuando, vamos a llegar a enfatizar con mayor enfoque cómo se da tanto la irrigación y el drenaje. Cómo se llega a lograr, anteriormente hablamos sobre las arteriolas eferentes que se da el ingreso por la irrigación. En esta altura vamos a llegar a encontrar los capilares glomerulares. Estas capilares glomerulares van a estar envueltas por esta cápsula amarilla que representa la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman dijimos que tenía una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja visceral tiene un contacto capilar glomerular formando por las células podocitos y la hoja parietal está afuera. Esta va a ser filtrado y pasa por el espacio urinario. En esta filtración glomerular vamos a llegar a encontrar glucosa, aminoácidos, sodio, bicarbonato. Este es el líquido que va a filtrar. Esto va a discurrir en este recorrido. Este se encarga de devolver a la sangre todo aquello que el organismo no debería de perder. Como vamos a llegar a encontrar, en poca cantidad va a ser la glucosa, los aminoácidos. En este tránsito que va a recorrer, vamos a llegar a encontrar sobre las asas de Henle. Esta rama descendente tiene una función muy importante, ya que el líquido que está dentro se va a absorber agua hacia los capilares peritubulares que están a su alrededor del túbulo. Este es el nivel del segmento descendente. Continuando con el recorrido, vamos a llegar a encontrar de que el transportado tanto de sodio al líquido está dentro del capilar del túbulo y devuelve a hacer el sodio a la sangre. Prácticamente la mayor parte de sodio, agua y cloro se devuelve a la sangre. No se llega a perder. Tenemos la capacidad de absorber en este túbulo contorneado distal que llega a ser esta altura, ya que dijimos la nefrona llega a estar hasta esta altura. Finalmente llegamos al túbulo colector. Este túbulo colector tiene receptores para la hormona antidiuréticas que salen del hipotálamo, que se almacena en el neuro de la hipófisis y se libera en determinadas situaciones cuando vamos a ver de que una persona se encuentra en un estado de deshidratación o también los estados de hemorragias. Llega a cumplir una función muy importante en la orina, urea, sales y excretas. Gracias.